Bienvenidos a otro episodio, a otro capítulo de Finanzas e Inversiones, el podcast que hacemos con Andrés Vicencio y que les habla Esteban Cartes sobre inversiones, mercados, entre otras cosas. En el capítulo pasado, para que tengan un poquito de contexto, revisamos una noticia que sacó el Mercurio Inversiones con respecto a dónde están invirtiendo los jóvenes menores a 35 años. Pero nos quedó pendiente una clase de activos en la que están invirtiendo, pero no mencionamos por un tema de orden, en el cual vamos a hablar el día de hoy, que es con respecto a los activos alternativos. Así que, sin mayor demora, vamos allá. Sí, oye, yo creo que ahí lo otro que llama la atención, bueno, es que también menciona de que hay inversión en alternativos, ¿cierto? En esta noticia, o que hay un grupo de gente que invierte en alternativos. Yo creo que ahí sería bueno como mencionar esta clase de activos que no la hemos tocado en los capítulos anteriores, por un tema de orden, ¿cierto? Porque la renta fija y la renta variable son más fáciles de entender. Pero yo creo que el tema alternativo, ¿cierto? Le agrega un valor adicional, ¿cierto? A un portafolio, siempre y cuando, y esto es importante, la condición acá, siempre y cuando, ¿cierto?, alguien entienda lo que hace este tipo de activo y cómo se mete eso en la cartera. Totalmente. Bueno, aquí vamos a comentar un poquito sobre qué son los activos alternativos. Los activos alternativos son una alternativa de inversión adicional a los mercados públicos tradicionales, como por ejemplo acciones y bonos. Recordemos que las acciones vendrían siendo, por ejemplo, en el caso chileno, por ejemplo, Copec, SQM, Cencosud, etcétera, empresas grandes, compañías que están abiertas en bolsa. Y por otro lado, los bonos son emisiones de deudas que estas empresas pueden salir a emitir de forma pública para que les presten dinero. Nacen como una respuesta a la necesidad que tenían los inversionistas de tratar de obtener retornos mayores en plazos más largos y por otro lado, por la búsqueda de tratar de descorrelacionar o diversificar los portafolios. Entonces al final funcionan como un nexo entre el mercado público y el mercado privado. Yo creo que hay que la principal distinción ahí, ¿cierto?, entre los mercados públicos y los mercados privados. Primero hay que partir por ahí. El mercado público, ¿cierto?, es lo que uno ve en el diario, que aparecen las acciones de Copec, de los bonos del BCI, qué sé yo. Hay un mercado físico, ya sea online o no, pero físico al fin y al cabo, donde se transan estos instrumentos, ¿cierto?, y los inversionistas compran y venden sus distintas posiciones en renta fija, en renta variable. Están los mercados privados, ¿cierto?, donde no hay un lugar físico, o sea, sí hay un lugar físico, pero no hay una transacción diaria, por ejemplo, o pública, sino más bien son acuerdos, ¿cierto?, bajo un montón de regulación. Al final, acuerdos entre partes, ¿cierto?, que se ponen de acuerdo en precios, que se ponen de acuerdo en los montos a transar, etc. Y ese es el mercado de productos alternativos, ¿cierto? Entonces, lo que ha ocurrido es que hay muchos productos alternativos o muchos distintos tipos de productos alternativos que no son acciones, no son bonos, ¿cierto?, que se van empaquetando en distintos fondos. Entonces hay fondos de temas inmobiliarios, ¿cierto?, ya sea de renta, por ejemplo, donde lo que hacen es que juntan un montón de propiedades, ¿cierto? Esas propiedades se arriendan, esto se empaqueta, ¿cierto?, en un fondo mutuo, perdón, en un fondo de inversión. Hay una diferencia entre fondo mutuo y fondo de inversión, que es la liquidez principalmente. El fondo mutuo en Chile tiene que pagar hasta en 10 días, ¿cierto? Cuando uno rescata el dinero, el fondo está obligado a pagarte hasta en 10 días, el fondo de inversión puede ser más. Esa es la principal diferencia. Entonces, estas rentas inmobiliarias, por ejemplo, estos productos inmobiliarios se empaquetan en un fondo de inversión y ese fondo de inversión administra todo este tema de las propiedades, ¿cierto? Y va contra el fondo pagando los arriendos y después esos arriendos se dividen entre los inversionistas como dividendos, etc. Entonces, esa es una manera, ¿cierto?, de poder acceder a un producto alternativo, en este caso inmobiliario, a través del mercado, ¿cierto?, a través del mercado privado. Creo que esa es la principal distinción. Como tú dices, tienen un premio que es mayor, ¿cierto?, al del mercado público, porque también, esto como en finanzas, ¿cierto?, los precios dicen mucho. Entonces, cuando el precio es mayor, o el retorno esperado en este caso, es mayor que el de una acción, por ejemplo, o que de un fondo de renta fija, es porque, bueno, probablemente hay menos información, por tanto uno asume más riesgo, y para poder incentivar, ¿cierto?, a que el inversionista quiera comprar este producto alternativo, por ejemplo inmobiliario, hay que prometer o hay que tratar de apuntar a un retorno esperado mucho mayor. Claro, aquí lo importante es que cuando uno invierte en productos alternativos, después vamos a ver más adelante, ¿cierto?, algunos tipos de productos alternativos, pero cuando uno invierte en productos alternativos, también tienen un retorno esperado mayor, ¿cierto? O sea, tú puedes ganar más plata en el futuro con esto, porque también uno asume riesgos distintos a los riesgos que asume cuando invierte en acciones e invierte en renta fija, ¿cierto? En renta variable y renta fija, donde hay mucha más información, ¿cierto? Hay mucho más seguimiento de las compañías que están detrás,
pero cuando uno invierte en mercados privados, ¿cierto? El seguimiento es un poco más escaso, ¿cierto? Aquí en Chile, por ejemplo, no todos somos expertos en temas inmobiliarios, ¿cierto? Probablemente el mercado en general conoce mucho más de Copec, por ejemplo, que de un fondo inmobiliario de X banco, por decirlo cualquier cosa. Entonces, como hay menos información, generalmente esa información también tiene un precio. Entonces, la forma de expresar ese precio, ¿cierto? Generalmente es tratando de generar que el fondo inmobiliario, por poner ejemplo, el fondo alternativo, tenga un premio mayor, ¿cierto? Tenga un retorno esperado mayor. Y eso, como en todas las cosas, en cualquier mercado, ¿cierto? Eso es bastante coherente, ¿cierto? Cuando tú vas a un mercado, ¿cierto? Y los productos son más escasos, obviamente son más caros. Los productos que son abundantes son más baratos. Por eso el clásico ejemplo de economía, ¿cierto? Es que el aire es gratis, el aire es abundante. A nadie se le ocurriría venderte una botella de aire, ¿cierto? Eso es un ejemplo extremo, ¿cierto? De un producto ultra abundante. Entonces, claro, cuando hay menos información, son productos más exclusivos o con menos acceso, evidentemente tienen que tener o tienen que generar de alguna manera, ¿cierto? Un retorno esperado más alto para poder atraer a alguien, a que invierta en ese producto. Sí, lo que quisiera comentar con respecto a eso es que, por ejemplo, volvamos al caso de un fondo inmobiliario. Lo que hacen los fondos inmobiliarios muchas veces, dependiendo obviamente, esto es una generalización, generalmente lo que buscan es tratar de captar dinero, recibir dinero por los arriendos, pueden ser oficinas, departamentos, locales comerciales, etc. O en algún momento la venta, después de varios años que se desarrolló este proyecto, generar una diferencia de precio versus lo que compraron con respecto a lo que vendieron. Entonces esas son las formas de que puede generar el retorno, por ejemplo, hacia adelante. Bueno, entonces, con respecto a esta apreciación de capital, que al final va a ser el precio desde que tú compraste y vendiste, y los flujos que vas a recibir por los arriendos, por ejemplo, uno tiene que considerar que, y con respecto a lo que tú mencionabas, que uno invierte y tiene una tasa o un retorno más alto porque asume riesgos distintos. Un riesgo que estaría asumiendo, por ejemplo, es que tú pones la plata, inviertes, pero tú no puedes retirar esa plata en un cierto periodo de tiempo o en ciertas ventanas de tiempo, dependiendo de lo que se defina. Entonces, eso es un riesgo adicional que no tienen los activos líquidos, que vendrían siendo, por ejemplo, las acciones y los bonos. Claro, porque otra característica importante de los productos alternativos, como el caso inmobiliario y otros más, están los de deuda privada, es que como tú dices, tú tienes que entrar a ese producto y generalmente están un tiempo. Entonces, no es que yo voy a comprar hoy día un producto alternativo, por ejemplo, de deuda privada, factura, por ejemplo, y mañana me salgo. No, porque uno tiene que entrar al fondo o al producto y darle un poco de espacio de tiempo a que la administración del fondo haga el trabajo de poder generarte los retornos para eso, ¿cierto? Entonces, por eso muchos de estos productos tienen otro concepto que se llama el llamado capital, ¿cierto? Porque lo que hacen las compañías que arman este fondo, dicen, ya, vamos a hacer un fondo inmobiliario para poder comprar edificios, ¿cierto? O para poder construir edificios. Y que después esos edificios los vamos a arrendar, ¿cierto? A las oficinas y vamos a generar dividendos. Entonces, lo que hacen es que, arman el fondo y generan un calendario por ejemplo, de construcción. Entonces, ya en agosto del 2025 vamos a comenzar construyendo el edificio 1. Entonces, para comenzar con el edificio 1 necesitamos hacer un llamado de capital, que en el fondo te piden la plata que tú hayas comprometido o parte del dinero que tú hayas comprometido, ¿cierto? Y con ese dinero lo juntan, lo colectan con todos los inversionistas y construyen el edificio X que van a después a rentar, qué sé yo. Después lo mismo pasa, ya vamos a empezar el segundo proyecto, lo vamos a comenzar en enero del 2026. Entonces ya en enero o en diciembre del 2025 te llaman nuevamente el dinero, ¿cierto? Y recolectan, ¿cierto? Esa plata y construyen Pero en todo ese periodo tú no estáis viendo ganancias de capital, ¿cierto? Tú no estáis recibiendo dividendos, nada, porque no hay nada construido, no hay nada que arrendar. Pues entonces hay un proceso, ¿cierto? De inversión del fondo, donde te van llamando capital, donde el inversionista por lo general, ¿cierto? No ve ni uno, para decirlo de manera muy, ¿cierto? Pero después de cierto tiempo, realmente son algunos años, ahí recién, ¿cierto? Cuando ya los proyectos están construidos, ¿cierto? La administración empieza a colectar los dividendos o los arriendos y los va pagando como dividendos, ¿cierto? Y devolviéndote parte de lo que tú invertiste, ¿cierto? A través de retorno, etcétera. O pueden vender un edificio a un mejor precio, ¿cierto? Y ese edificio va como beneficios para el fondo y para los inversionistas. Entonces, a lo que voy con esto es que hay un periodo súper largo de inversión donde
quien invierte en este tipo de cosas tiene que estar súper consciente de que son cosas de largo plazo, no para mañana. Oye, otra cosa que quería comentar es que con respecto a cómo funciona o cómo cuaja esto dentro de, el portafolio de inversión, específicamente lo que tú ves, por ejemplo, los balanceados. O sea, uno lo mete dentro de esto porque aparte tiene una característica especial que al final, como este precio no es diario en algunos casos, sino que en otros plazos genera diferencias en volatilidad que finalmente, según lo que conversamos en otros capítulos pasados, un activo que tiene un retorno interesante, que tiene baja volatilidad, genera bondad dentro del portafolio y por lo tanto es algo que nosotros deberíamos estar interesados, por ejemplo, en adquirir en un cierto porcentaje. Entonces, me gustaría preguntarte ahí, don Andrés, ¿cómo cuaja, cómo lo metemos dentro de esta figura de portafolio balanceado? ¿Cuáles son los errores que podríamos ver con respecto a lo que los inversionistas, por ejemplo, están haciendo hoy en día? Claro, ahí lo interesante de ese tipo de activos es que, como tú bien decías, como no marcan precio todos los días, tiene una ventaja en la volatilidad, ¿cierto? La volatilidad simplemente es el movimiento del precio, por decirlo de alguna manera, o el retorno en este caso. El retorno, ¿cierto?, es la diferencia del precio de hoy día con el precio de ayer, ¿cierto? Y eso genera un cambio en el precio, por tanto un retorno. Entonces, si el precio es siempre el mismo, no hay cambio en el precio, por tanto no hay cambio en el retorno, no hay volatilidad. Entonces, la principal característica desde el punto de vista de un portafolio que te venden o que te comentan cuando alguien te habla alternativo es que tiene una volatilidad baja. Claro, la volatilidad es baja, estoy de acuerdo. Si tú sacas la historia del precio, no hay mucha volatilidad. Pero lo interesante de esa volatilidad baja, o casi cero, es por la naturaleza del movimiento del precio, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si uno tiene una casa en un barrio X de Santiago, o donde sea, y decide o más o menos tener una idea de cuánto puede costar esa casa, pongamos que, no sé, pues cree que la casa vale 3.000 UF, invento, o 4.000 UF, da lo mismo. Como que pone 4.000 UF. Y va todos los días a mirar el diario o el portal inmobiliario, ¿cierto? Y dice, ya, mira, mi casa en este sector debe tener un valor aproximado de 4.000 UF. Al mes siguiente, 4.000 UF. Al mes siguiente, 4.000 UF. Bueno, claro, siempre 4.000 UF. Pero el verdadero precio va a ocurrir cuando esa persona decida vender su casa efectivamente, ¿cierto? Y puede que le paguen las 4.000 UF, pero puede que no le paguen las 4.000 UF, porque le paguen 2.000, estoy exagerando. ¿Por qué? Porque quizás está apurado por vender, ¿cierto? Entonces está dispuesto a aceptar la primera oferta que le llegue, independiente de si se acerca o no se acerca el precio. Entonces, en ese momento es cuando se produce el cambio en el precio, cuando hay retornos nuevos y cuando obviamente hay volatilidad. Entonces, si eso no ocurre, va a estar pegado en 4.000, el precio no se va a mover nunca, no va a haber volatilidad en el retorno y va a ocurrir que cuando uno lo coloque, ¿cierto?, en la juguera del portafolio eficiente, este producto o este tipo de productos va a tener una volatilidad muy bajita, con un retorno muy alto, porque ya hablamos que el retorno, ¿cierto?, el retorno esperado es alto también para poder atraer inversionistas. Y te va a parecer como que un aporte importante, ¿cierto?, en el portafolio, ¿cierto? Te va a mover, te va efectivamente a diversificar y te va a bajar el riesgo de la cartera y te va a aumentar el retorno de la cartera, el retorno esperado de la cartera. Pero sí, eso es verdad, pero también hay que tener en consideración de por qué se produce ese cambio, o sea, por qué se produce esas mayores bondades de este activo y que tienen que ver un poco con el hecho de cómo son activos privados, ¿cierto?, como son activos especiales. No se mueven todos los días en el mercado los precios, y probablemente no se mueven nunca. Es interesante mencionar o darse cuenta de que cuando uno mete este tipo de productos en tu cartera recomendada o tu cartera a largo plazo, evidentemente generan harta bondad y harto retorno esperado alto, con baja volatilidad, ¿cierto? Y por tanto mejoran todo el perfil, pero lo interesante es más o menos entender por qué se produce esa baja volatilidad, ¿cierto? ¿No? Y que tiene que ver con estas características propias del mercado que es privado, que tiene menos información, que transa menos, no transa todos los días, ¿cierto? Por ejemplo, el fondo inmobiliario que hablábamos de ejemplo, todavía no están hechos los edificios, por tanto no hay nada que valorar, ¿cierto? Bueno, ese tipo de cosas evidentemente hacen que el producto sea de naturaleza distinta a las acciones y los bonos, y no hay que quizá confundirse o perderse, ¿cierto?, con que dado que no tiene volatilidad, ¿cierto?, es mejor siempre estar ahí. No, totalmente. Y otra cosa que quiero agregar es que también genera un aporte en términos de descorrelación con respecto a otros mercados. Por ejemplo, si tú estás hablando, por ejemplo, de un fondo inmobiliario en este caso, el mercado inmobiliario tiene un comportamiento distinto a lo que pasa con respecto a las acciones o los bonos. Entonces, claro, eso también te genera un aporte con respecto a eso, pero yo te quería preguntar otra cosa. Quería preguntar,
Entonces, si tiene un retorno esperado más alto, un retorno más interesante y tiene menor volatilidad, ¿por qué no invertimos 80% en activos alternativos? ¿Qué me frena? ¿Qué me impide? O sea, yo creo que lo podrías, o sea, de hecho, si tú miras los inversionistas institucionales, grandes, globales, invierten un porcentaje de la cartera alto en activos alternativos. En Estados Unidos, por ejemplo, existen los endowments de las universidades, de las prestigiosas universidades como Chicago, Harvard, etc. Y los endowments son fondos propios de ellos, ¿cierto? Que son fondos gigantescos, que son administrados por algún grupo de gente, ya sea de la misma universidad o gente externa. Y esta gente lo que hace es que administra este fondo con distintos objetivos de inversión. Bueno, y tienen un porcentaje alto de la cartera en activos alternativos, ¿cierto? De un 50, 40, 50% y probablemente más. ¿Por qué? Porque son inversiones de largo plazo que no están pensadas para financiar los proyectos recurrentes de las universidades. Y yo creo que esa es la principal característica de por qué sí o por qué no a tu pregunta. ¿Por qué sí? ¿Por qué invertir mucho de alternativo? Bueno, si tu horizonte de inversión es de muy largo plazo, hay que recordar que estos productos son proyectos por lo general que requieren, ¿cierto?, una inversión inicial de largo tiempo. Entonces, si tu horizonte de inversión es de largo plazo, probablemente este tipo de activos alternativos va a calzar perfectamente en eso. Pero si tu horizonte de inversión no lo es y estáis pensando de aquí a un año, no tiene ningún sentido en invertir en activos alternativos porque la iliquidez de estos productos, ¿cierto?, también es bastante alta. Como decíamos, este ejemplo del fondo inmobiliario que te parte pidiendo aportes de capital, ¿cierto? Eso pasa durante los primeros 3 años del fondo, donde tú no vas a recibir ningún tipo de retorno, vas a tener que estar aportando capital y por tanto salirte de un fondo así al año 2 sería una tontera. Mejor respetar un poco la línea de horizonte de inversión del fondo y quizá eso ver si calza con tu perfil o no. Yo creo que por eso por qué sí o por qué no, principalmente por la liquidez que eso tiene, ¿cierto? Y las restricciones que tiene para que la inversión tenga un retorno interesante. Claro, oye. Otra cosa es que al final esta cuestión es como una curva J. Po. El fondo al final lo que hace es tomar el dinero, invertir por tramos y va gastando el dinero, pero antes de que se vea un retorno, por lo tanto va así, hacia abajo, y después empieza a subir. Es un término famoso en términos de inversiones que quizá la gente lo entienda de mejor manera. No sé si servirá ese ejemplo también. Pero al final, otro ejemplo podría ser también, por ejemplo, cuando uno está construyendo la casa, con motivos, por ejemplo, para arrendarla. Tú al principio tenéis que comprar los materiales, tenéis que pagarle al maestro, tenéis que tratar de hacer la colección de agua, luz, y después de eso recién la podéis empezar a arrendar o si la queréis vender. Bueno, esa es la curva J personal de uno. Si uno invierte, aquí en Chile y en muchos países latinoamericanos, en general en todo el mundo, esto es más bien una cuestión, pero más en Latinoamérica es como, yo al menos lo he visto que es más fuerte, de invertir en propiedades, ¿cierto? Y la curva J de la propiedad es eso, o sea, comprar la propiedad, hacerle los arreglos que haya que hacerle, hay que meterle plata, como decimos en Chile, pagar lo que haya que pagar, ¿cierto? Al principio uno está en puro gasto, que en la jerga más del activo alternativo sería llamados de capital. Entonces uno está gastando y claro, al principio uno se va empobreciendo y esa es la curva J, ¿cierto? Va cayendo tu inversión, está en negativo porque estáis puro poniendo plata, pero en algún momento, ¿cierto? Uno ya deja de invertir, la casa ya está lista, ya está arrendable o vendible, ¿cierto? Y la arrienda o la vende y esa la curva J ya toma un vuelo más positivo. Totalmente. De hecho, encontré un artículo súper interesante en LinkedIn que hacía la diferencia con la forma que invertían la gente que tenía mucha plata en Estados Unidos versus la gente que tenía menos recursos. Y era súper interesante ver que la gente que tenía menos recursos, sus inversiones para ellos era la casa. Entonces se metían en la inversión inmobiliaria de la casa, que es la casa propia, que tiene un valor sentimental súper alto. Pero por otro lado, tiene personas que tienen más dinero que lo que hacen es decir, ok, yo no me voy a meter en esto, voy a buscar un activo que me genere flujo o que me genere apreciación de capital, que aumente el precio en el futuro, pero era interesante ver cómo se daba esa brecha. No, está bien, porque además el nivel de riesgo también es súper creciente con tu nivel de riqueza. O sea, una persona con pocos recursos probablemente vaya a ser mucho más averso al riesgo, ¿cachai? Versus si es una persona millonaria, ¿cierto? Te compraste todo Curacaví, ¿cierto? Eras terrateniente, todo Curacaví. Entonces, estar dispuesto a gastar mucho más o una disposición mayor, ¿cierto? A invertir en criptomonedas, en Nvidia, todas esas cosas. Totalmente. Oye, ¿por qué saco la curva J acá? Es porque estoy construyendo en Curacaví, pues entonces
Uy, durísimo. La curva J está pero yendo hacia abajo, pero con todo. Claro, ya ves una Y más que J. Una T, así, una T. No, pero bueno, es parte de los activos que uno puede invertir hacia el futuro. Hay gente que se pone de lado, ¿no? Que la casa propia es el activo que tú tenés que tener y no sé qué. Y es más sentimental que otra cosa, a mi parecer. No sé qué opináis tú. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, y eso ha sido el capítulo de hoy día. En el próximo capítulo vamos a estar hablando un poquito de cómo se desglosan los tipos de activos alternativos, entre ellos, por ejemplo, deuda privada, venture capital, los fondos inmobiliarios, hedge fund, entre otros. Así que eso. ¿Alguna palabra, don Andrés? No, nada, o sea, despedirnos, de agradecer una vez más por la audiencia, los comentarios que nos han llegado. Nos han llegado estos comentarios a mí, a Esteban también, de los capítulos pasados, así que alto feedback. Así que muchas gracias a todos los que nos han aportado con sus consejos y o sugerencias. Y nada, pues en el próximo capítulo seguimos hablando sobre activos alternativos. Eso, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por escucharnos. Chao, chao. Chao, chao.